llevar a ese nivel y nos va a llevar a ese nivel. Y la verdad que ahora lo que estamos celebrando, no hombre, yo estaba meditando, dije, ¿y por dónde empiezo? Pues yo no sé si por dónde voy a empezar y por dónde voy a terminar. Pero la verdad que, imagínate nada más esto, lo que dice, si Cristo no resucitó, vana, entonces es nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si dice que estamos en vuestros pecados, quiere decir que no tenemos salvación. Entonces, esa importancia de la resurrección de Cristo Jesús y que en un momento dado, creas o no creas, sucedió. Pero conviene creer porque nos traslada a un lugar privilegiado delante del Señor. Entonces, vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos dé revelación de su palabra y que tú y yo vivamos conscientes de que Jesús resucitó y nos trae una vida a nosotros diferente en Él. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Te agradecemos, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es nueva cada día, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque tú desde que creaste a la humanidad, Señor, y desde que el momento que el hombre pecó, siempre tuviste ese plan de redención para nuestras vidas, Señor. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que tengamos esa vida eterna en ti, Señor. Y de alguna forma Cristo puso su vida para que por medio del sacrificio y la obediencia a través del tiempo, Señor, nos reconciliara con el Padre, Señor. Señor, permítenos, Señor, ser conscientes de ese acto de valentía y de amor, Señor, que Él puso para que nosotros podamos tener una vida diferente, Señor, y que tenemos una esperanza y que tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, Señor, a entenderlo de tal forma para que podamos decir que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Bueno, vamos a comenzar. ¿Es el domingo de qué? Ok. Fíjense nada más. Por ejemplo, yo dije, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, nosotros en el Antiguo Testamento sabemos que hay profecías mesiánicas. Y esas profecías mesiánicas traen cumplimiento en la resurrección de Cristo y en muchas profecías en la cruz, hubo muchas profecías, creo que son 3,500 profecías que cumplió en la vida de Jesús. Entonces, esta es una de las profecías, acompáñenme por favor a Salmos 16:10. Es una profecía que hablaba en los Salmos que Jesús iba a resucitar. Wow, denle un aplauso, anímese conmigo, diga, ¡ah! Estoy del lado correcto de la eternidad. Amén. Entonces, fíjate nada más esto, emocionate conmigo porque ¿sabes qué? ¿Cuántos quisieron haberlo escuchado? No uno ni dos, miles de personas. Ayúdeme a leer qué dice. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea ¿qué? Corrupción. Estaban hablando de Jesús. ¿Quién es el santo de Israel? Jesús. ¿A quién es el santo de Israel? Uy, híjoles, ¿desayunaron? Al rato el café, no les vamos a dar café. ¿Quién es el santo de Israel? Jesús. Cristo Jesús, el santo de Israel. Y Dios no iba a permitir que su santo viera corrupción. Ahí nos está hablando que iba a venir una resurrección. Hay muchas citas bíblicas que nos hablan. Por ejemplo, podemos ver aquí otra cita, voy a tocar rápidamente esto, en el libro de los fresas. ¿Saben cuál es el libro de los fresas? Oseas. Agarró la onda, ¿no? Oseas, agarró la onda, vamos a Oseas 6:2, a ver qué nos dice. ¿Cuántos fresas hay aquí? Ya, con esa cara de humildad. En serio que alegrémonos, porque ¿sabes qué? Gracias a Dios el gozo del Señor está en nosotros.
No importa lo que estás viviendo, sino qué tan cerca estás de Dios. Los problemas siempre van y vienen. Pero si estás cerca del Señor, los problemas son tus maestros para que Cristo Jesús sea formado en ti y en mí. ¿Cuesta trabajo? ¿Duele? ¿Duele más que una operación? Duele, pero vale la pena. A ver, Iglesia Fresa, ayúdenme a leer, ¿qué dice? Oseas 6:2, ¿qué dice? ¿No os dará qué? Bueno, aquí también es una palabra que habla de él. En el libro Jesús habló cuando estaba lo que le pasó a Jonás. ¿Sí se acuerdan que le pasó a Jonás? ¿Cuánto tiempo estuvo dentro de qué? De la ballena. Era una representación de lo que iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento, estoy agarrando poquitas citas, hay muchos más. Estoy hablando de que en el Antiguo Testamento hablaba de que Jesús iba a venir, iba a hacer la obra del Padre, todo lo que hemos estado hablando, los que quieren saber más, métanse al instituto, de lo que iba a pasar. Entonces, todo esto es algo que muchos de nosotros ya lo podemos comprobar, que Cristo Jesús ha resucitado. ¿Quién más habló de eso, de la resurrección de Cristo? Mismo Cristo Jesús habló de la resurrección. Él mismo habló de la resurrección. Si vamos a Mateo 6:21, ¿qué dice ahí? Vamos a ver qué dice ahí. Esto nada más es para que en un momento dado, fíjense que es bien interesante, para muchos que no saben, la Biblia, ¿saben cuántos años se tardó en escribirse la Biblia? Aproximadamente entre 1500 años y 1600 años. ¿En cuántos idiomas, los que están en el instituto, en cuántos idiomas se escribe la Biblia? ¿En cuántos? 3 idiomas. ¿En cuántos continentes? ¿Cuántos libros son? 66 libros. La Biblia no es un solo libro, son 66 libros. ¿Y cuál es la figura central de ese libro? Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra, si es veraz, en serio, métanse al instituto, ahí se les van a hablar. Bueno, aparte lo pueden hacer. Entonces nosotros podemos ver que la palabra es la palabra de Dios que revela quién es nuestro Salvador y quién es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque en ocasiones lo que el enemigo quiere hacer es que tú te enfoques en otra cosa y no en Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros, cuando venga alguien y te diga, es que en la Biblia le han cambiado, le han borrado una palabra y le pusieron otra. Solamente los que han hecho eso son los testigos de Jehová. Pero la palabra, si nosotros la analizamos, el otro Huguito habló algo sobre eso, la palabra es viva y eficaz. Cuando nosotros la creemos, wow, tú te conviertes en una palabra viva. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cristo Jesús que mora dentro de nosotros, ya no vives tú, sino vive Él. Pero para eso necesitamos, ya no es como la maestra nos decía en la mañana, ya no es pedirle, sino conocerlo a Él. Si lo conocemos a Él, nos vamos a parecer a Él. No a cualquier líder espiritual, a Cristo Jesús necesitamos parecernos. Pero para parecernos a Él necesitamos conocerlo. Amén. Denle un aplauso fuerte. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 16:21, ¿qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? ¿Y qué pasarle? Y después, ¿resucitar a qué? ¿A la semana? Al tercer día. Jesús mismo hablaba de que iba a morir en manos de gentiles y iba a resucitar al tercer día. Entonces es algo, porque si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es la predicación del Evangelio. Por eso es importante que nosotros conozcamos los elementos, conozcamos todos los elementos que la Biblia hay, y también en un momento dado en la parte secular, estamos a tocar las partes seculares, donde nos da testimonio de que Cristo Jesús ha resucitado, que la tumba está vacía. Amén, dale un aplauso fuerte.
Si nosotros vamos a otra cita rápida, vamos a Marcos 8:31, ¿qué dice? Pero ayúdenme a leer, ¿qué dice Marcos 8:31? Hay muchas citas que Jesús habló de esto. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? 1, 2, 3. ¿Después de cuántos días? 3 días iba a resucitar. Imagínate, Jesús en la palabra ya se había hablado en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús no había Biblia, pero en esa época ya se conocían, los maestros de la ley conocían lo que iba a acontecer. Entonces este era un tema sumamente delicado, que en un momento dado a la religión en turno no le convenía que se supiera, porque realmente ellos, en una palabra, estaban haciendo otra cosa que no era la obra de Dios, pero era necesaria. Amén. Ok, entonces nosotros podemos ver que hay muchos, que se habla en el Antiguo Testamento de la resurrección de Jesús. Jesús habló de la resurrección, Pablo mismo habló de la resurrección de Jesús, pero ahora vamos a ver las evidencias. ¿Cuántos abogados hay aquí? Creo que hay algunos abogados, ¿no? Ay, 1, 2, 3. Ay. Las evidencias, ¿no? Porque esto no lo podemos comprobar con un método científico. O sea, un método científico no puedes comprobar este tipo de evidencia, porque son acontecimientos que en un momento dado los factores que están alrededor, personas y todo lo que sea, van a dar el testimonio de que eso ha sucedido. Amén. Una de las primeras evidencias que hay es que estaba la tumba vacía. Una de las cosas que es bien interesante, ¿a quién se le presentó Jesús? ¿A qué persona fue la que primero se le apareció? Fíjense nada más a una mujer. ¿Qué valor tenía la mujer en la época de Jesús y en aquellos lugares a través de la religión tradicional? ¿Cuánto valía la verdad de una mujer? ¿Cuánto valía? Y ahora aquí en México son las que mandan. ¿Qué onda con eso? Bueno, no valía nada. Si en un momento dado se hubiera querido planear algo, lo hubieran querido planear los discípulos, se lo hubieran presentado a un hombre, porque el testimonio de un hombre tenía mucho valor. Entonces le presentó a una mujer. Y entonces dice, o sea, como que en un momento dado no tenía sentido. Entonces todo esto es verdadero. No vamos a leer todas las citas porque nos tardaríamos un ratito, pero en un momento dado se las doy. Es en Juan 19, 31, 37, ahí donde habla la evidencia de que se le presentó a María. ¿Cómo se llama María? ¿Qué? Magdalena. Entonces, una de las cosas que las mujeres en ese tiempo no tenían, su voz, su palabra no valía. ¿Verdad? Entonces estaba la tumba vacía. Entonces, otra de las evidencias que vemos, que tenemos, que Jesús se les apareció durante 40 días, hizo aparición aproximadamente, se habla de 10 veces, que se les presentó a María, a los que caminaban a Emaús, a los 500 antes de que ascendiera, y que todos lo vieron, una evidencia vieron con él, cuando estaban pescando y les dijo que echaran la red al otro lado y comió pescadito con ellos, y todo eso lo pueden analizar en el instituto. No, son varias que cada una tiene su mensaje particular, pero se lo estoy englobando. Entonces, en ese momento, mucha gente lo conocía antes de la crucifixión y muchas de esas lo vieron después de la resurrección. Entonces, hay una evidencia clara de todo esto, que Jesús ha resucitado. Luego la canción que dice, ¿en dónde vive Jesús? En mí, a través de su Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Cuántos son templos del Dios viviente? Híjoles. ¿Perdió la América, verdad? ¡Qué bueno! No sé. Cuando dice, yo soy templo de Dios viviente, imagínate que eres parte de Dios.
wow, eres parte de Dios. Entonces esto es algo que te da una identidad más allá de un apellido poderoso que tengas. Esto te da una identidad para la eternidad. ¿Cuántos son templos del Dios viviente? Amén. Eso más. Entonces imagínate, cuando Cristo Jesús se les presentó en varias de las escenas, es la evidencia de que ellos en un momento dado hablaban de ello. Y hay algo que otra de las evidencias que es bien, bien interesante. ¿Cuántos discípulos se quedaron con Jesús cuando lo arrestaron y lo crucificaron? ¿Cuántos? Juan, el discípulo amado. ¿Y a dónde se fueron los otros discípulos o los otros apóstoles? Fueron a comprar carnitas. Huyeron los discípulos. ¿Cuál es otra de la evidencia? Y eso lo podemos saber. Que después de la resurrección de Cristo, después de que hayan recibido poder, cada uno de los discípulos estuvo dispuesto a entregar su vida por el nombre de Cristo Jesús. Si eso hubiera sido un error, hay que encontrar 11 discípulos que entreguen su vida por una mentira. Pero ellos entregaron su vida por la verdad. ¿Qué da testimonio? Su cambio de actitud sobre el acontecimiento de que Cristo fue resucitado y vivía en ellos a través del Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces nosotros podemos ver que esa transformación que trajo el haber resucitado en estas personas es la transformación donde nosotros podemos ver una de las evidencias de la resurrección de Cristo Jesús en nuestra vida. Y no nada más da testimonio esas personas o los apóstoles, sino hoy en día millones de personas dan testimonio que Jesús ha resucitado y ha transformado la vida de mucha gente que han tenido vidas tremendamente feas y que Dios los ha sacado de ese estilo de vida. ¿Cuántos testimonios conocemos de eso? No lo sé, pero muchos testimonios. Y esa es una de las evidencias que el Evangelio, cuando resucita a Jesucristo, eso indica que el Evangelio es verdadero. Amén. Dale un aplauso. ¿Vale la pena conocer y leer el Evangelio? Sí, porque es alimento a tu vida y es alimento a mi vida. Porque si no, nos vamos a llenar de los chismes, de esto, de aquello. Y entonces vamos a dejar al lado al Espíritu Santo, a Jesús, y nuestro espíritu no se muere, pero haga de cuenta que se diluye. Por eso vale la pena que veamos. Y todo lo que vemos de lo que Jesús hizo, todo lo que da testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. Imagínate cuando se les apareció a 500 personas. Yo creo que ahí contaban nada más hombres, ¿no? Y casi siempre hay 2 mujeres por cada hombre, ¿no? ¿Sí o no? No sé. Imagínate la evidencia que había. En ese lugar, pues no era un lugar grande, aquí yo creo que todo el mundo se conocía, ¿no? De alguna manera en las colonias, nosotros vivimos en una colonia, todo el mundo se conoce. Imagínate lo que estaban hablando. O sea, había una evidencia de que ellos confirmaban que Cristo Jesús había resucitado. El Sanedrín pagaron mucho dinero para que los soldados negaran ese acontecimiento. Y inclusive ellos mandaron soldados para que en un momento dado sabían lo que iba a pasar, lo que Jesús había dicho. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, recibieron el dinero, pero realmente nunca se encontró el cuerpo de Cristo Jesús y nunca lo encontrarán en ninguna tumba, porque la tumba está vacía. Amén. Si no hubiese resucitada, vana es nuestra fe. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos que Cristo Jesús resucitó y estas son algunas de las evidencias. Yo creo que cada uno de nosotros podemos de alguna forma leer a mayor profundidad estas evidencias y wow, y cómo vemos las profecías que fueron habladas, cómo tienen cumplimiento. ¿Es verdadera la palabra? Amén. ¿Es verdadera la palabra? Yes. Entonces, nosotros podemos ver que
que el poder del Evangelio, ese poder del Evangelio, cuando nosotros nos acercamos al poder del Evangelio, no necesitas decirle al Señor, cámbiame, el poder del Evangelio te va a cambiar y te va a hacer una nueva criatura. Esa es una de las evidencias. Y en un momento dado, ¿cuántos negábamos la existencia de Dios? ¿Cuántos hablábamos en contra de la existencia de Dios? Y ahora, ¿cuántos podemos dar testimonio en nuestras propias vidas que Dios existe y que es verdadero? Amén. Entonces, para mí hay muchas evidencias científicas, inclusive había algunos escritores como Josefo y el otro, ¿cómo se llamaba? Tácito, que también hablaban de esta situación. Que ellos decían, según Jesús resucitó. Si lean el libro, quería encontrar más información, pero no la encontré. Pero estas son algunas evidencias de que Cristo Jesús ha resucitado. ¿Qué beneficios tenemos? Fíjate nada más los beneficios que tenemos y a ver cuántos podemos encontrar aquí. ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz y morir por nosotros y derramar esa sangre preciosa? ¿Alguno de aquí ha cometido alguna vez en su vida algún pecado? Y si tenemos pecado, ¿cuál sería nuestro destino? Dios nos ama. Dios te ama. ¿Sabes que Dios te ama más que tu pareja? Más que tu gatito. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner en esas dimensiones, eso quiere decir que Dios nunca te ha dejado solo o sola. Porque Él lo dijo en su palabra, que nunca nos iba a abandonar. Cuando en un momento tú te sientas solo o sola, acércate al Señor. Declara su nombre porque Él está aquí. El universo puede ser que esté así, pero el universo, aunque sea grande, lo podemos medir. Pero Dios es infinito en cualquiera de sus atributos. En Él estamos, en Él vivimos. Entonces, por eso podemos decir que Dios está en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia de que Él resucitó y está a mi lado, está dentro de mí, está sobre de mí, eso empieza a traer una transformación de nuestra vida. ¿Qué es esa transformación? Dice que debemos de ser santos como Él es santo. Llegar a ese nivel puede ser algo complicado, pero empiezas a ver que empieza a haber cambios en tu vida de alguna manera. Cuando agarras, ¿cuántos podemos ver que Cristo ha resucitado en nuestras vidas? ¿Cuántos no se atrevían a perdonar algo que fuera difícil? Las personas que han reconocido perdonan no porque se lo merezca, sino porque Jesús no lo manda. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, esa es la parte de que la resurrección de Cristo, y lo vamos entendiendo, empieza a traer vidas transformadas. Amén. Si tú y yo o quien sea viene a la iglesia y no tiene una vida transformada, es que el Evangelio no ha hecho nada en la vida. Vamos a analizar este versículo. Vamos otra vez a 1 Corintios 5:14. Creo que me aventé muy rápido todo, ¿verdad? ¿Qué dice? 1 Corintios 15:14. Ay, Dios mío. Dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. O sea, la predicación que hablamos de Jesús no tiene sentido. Nada más perdemos tiempo. Luego, ¿qué más dice? Vana es también nuestra fe. Imagínate. ¿Cuántos de aquí tienen fe en Cristo Jesús? Que te digan, no resucitó, no tiene sentido, tú no vas a ser sano y vas a estar en un momento dado, no tienes salvación. Si eso sucediera, el mundo que nosotros, los que conocemos de Dios, es un mundo diferente a los que no conocen de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué hay un mundo diferente a los que conocen de Dios? Porque hay una fe en Cristo Jesús.
Y si en un momento dado nosotros, que nosotros dijera, vana es nuestra fe, no hay esperanza. No hay ninguna, no habría ninguna esperanza. Pero tenemos esa fe y tenemos esa esperanza. Luego que dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Una pregunta del millón. Antes de que conociéramos a Cristo, cuando pecábamos, ¿cómo nos sentíamos? Astutos, aguzados, intrépidos, maldosos, hijos del diablo, perdón. ¿Sí o no? Pero cuando en un momento dado pecamos en Cristo Jesús, ¿cómo nos sentimos? El Espíritu Santo nos redarguye. Pero gracias a la resurrección de Cristo Jesús, nos ha librado de la potestad del pecado o del diablo. Nos ha transformado a otra realidad en nuestras vidas. Por eso es importante que hoy celebremos, no nada más hoy, día con día celebremos que Cristo Jesús ha resucitado. Porque entonces ya podríamos decir, como Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y qué es esto? Que nosotros nos abandonamos en un momento dado, cuando Cristo Jesús resucitó. ¿Cómo era la relación de Dios con Adán y Eva antes del pecado? ¿Cómo era la relación de Adán y Eva con Dios antes de que pecaran? Era una buena relación, porque imagínate, el creador de todas las cosas se paseaba en el huerto. Esa es una relación. ¿Alguna vez, yo no sé, eso es personal, alguna vez has adorado a Dios en espíritu y en verdad? Que realmente tengas no sé cómo llamarle, esa relación en espíritu, en verdad, no de tu mente, sino de tu espíritu, unido al Espíritu Santo, donde lo que estás cantando y lo que estás hablando, lo que estás adorando, se hace una realidad en tu vida, donde eres transformado, donde empieza Dios a poner un cántico nuevo, no en la mente, sino en tu espíritu, y te traslada a ese momento donde los ángeles día y noche lo alaban y lo adoran. Esa es la realidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso Cristo Jesús tiene que resucitar. Y si tú lo has experimentado, síguelo experimentando. Si no lo has experimentado, adora a Dios en tu casa. No vengas y te quedes parado aquí. Alza y reconoce lo que Él ha hecho por ti y por mí. Sé una influencia para que la gente conozca que tú estás rendido a los pies de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Como decía mi cuate, ¿cómo se llama? ¿El que invitamos? Dani. Hasta la memoria me falla, Dios mío. Ya voy terminando. La última, ya termino. Y esto es algo muy, muy, muy personal. ¿Sabes tú para qué fuiste creado? Para la alabanza de su gloria. Ese es tu propósito. Que tú, ¿cómo lo vas a alabar? No nada más cuando vienes a cantar o estar en el servicio, sino que tú, donde tú estés, eres la luz de Cristo Jesús en el lugar donde tú estás. Hablar verdad, no hablar mentira. Hablar conforme a los mandamientos que Dios nos pone. Y eso es a lo que Dios quiere, que lo alabemos y lo adoremos con un estilo de vida que reflejemos a Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? El poder de la resurrección está en ti, para ser esa luz y esa sal de la tierra. Que en un momento dado, por medio de esa relación fuerte en el cuerpo de Cristo, los que no conocen, conocerán. Fíjense que a mí me da un temor. ¿Quieren saber cuál es un temor que yo tengo? Que me equivoque algún día en mi vida, que me he equivocado muchas veces,
y que por mi testimonio mucha gente se aleje de Dios. Dije, ay, eso así como que me da los escalofríos. Y a veces ese tipo de cosas me hacen ver que tengo una gran necesidad de Cristo en mi vida. Y que ese poder ese poder de la oración que estuvo en Cristo Jesús está en mí para cambiar mi forma de ver las cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. Ahora es un día de mucha alegría porque estamos recordando que vamos a pensar que un día como hoy, hace más de 2000 años, fueron a buscarlo y la tumba estaba vacía. En ese momento, algunos de los que estaban ahí con él, tal vez se les había olvidado qué era lo que él había hablado, que había dicho, hasta que se le presentó a la mujer. Y ella lo reconoció. Al principio no lo reconoció y le dijo, no me toques porque no he ido al Padre. Y le dijo, ve, háblale a mis hermanos que él ha resucitado. Ahora de esa misma manera, ve y háblale a las personas que Cristo ha resucitado. Y como el Evangelio es verdadero, en ti ha hecho una nueva criatura, que lo quiere hacer en otras personas que también quiere que sean nuevas criaturas. Dios así lo dijo, que por medio de la iglesia iba a alcanzar al perdido. Esa es la gran comisión que tú y yo tenemos, de ir a predicar el Evangelio. Sí, con citas bíblicas, pero más con nuestro testimonio. Tú sabes lo que no debes de hacer y lo haces. No lo debemos de hacer, tenemos que arrepentirnos para que haya verdad en nosotros. Y si hay algo que en un momento dado nos ha estorbado, podemos correr a Él, que es nuestro abogado, para pedirle perdón y nos libre de esa condición o ese estilo de vida que en un momento dado no nos permite dar esa luz que Él quiere que demos. Si tú tienes algo, empecemos con arrepentirnos y después que se haga una realidad, tener el cambio de nuestro estilo de vida, porque Cristo ha resucitado y nos ha hecho nuevas criaturas. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por mi pecado, Señor, porque sé que no debo de hacer ciertas cosas, sin en cambio las sigo haciendo, Señor. Te pido, Dios, que me ayudes cada día a hacer las cosas como tú marcas, como tú hablas en tu palabra, Señor. Señor, no quiero tomar por común lo santo que eres tú, Dios, sino quiero, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Te pido perdón y te pido que me ayudes, Señor, porque Cristo Jesús resucitó y me ha resucitado de un estilo de vida de muerte, ahora un estilo de vida de vida. Yo te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes la victoria para mí, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.